Quiero comunicarles, chismearles, contarles que si ustedes estaban esperando una cancioncita antes de este capítulo del podcast, están muy equivocados, mis chavos, porque yo no sé editar y grabo todos los capítulos en mi closet. Sí, encerrada en mi closet con la puerta cerrada, en la oscuridad, y rezando y esperando que mi perrita no me encuentre, porque si no van a escuchar a mi perra raspar la puerta. Esperemos que eso no suceda. Me llamo Lati y este es mi punto de vista. Este espacio es para quienes viven entre dos mundos, para quienes aprendieron a mirar antes de hablar, para quienes saben que amar a México no es romantizar, es cuestionarlo, pero también es cuidarlo, es defenderlo. Este no es un espacio para gritar más fuerte, es un espacio para pensar más profundo, para recordar quiénes somos y para no dejar que otros cuenten nuestra historia por nosotros. Este es mi punto de vista, solamente mi punto de vista. No tienes que estar de acuerdo conmigo, mi chavo. Y aquí el silencio también tiene voz, porque yo hablo por los que no pueden, porque pienso que es mi responsabilidad hacerlo. Fíjate que desde que yo me subí a las redes sociales, mucha gente me pregunta, ¿por qué tengo el atrevimiento de hablar de política, de patria o de México con tanta pasión? Si soy una mujer que vivió en los Estados Unidos por 34 años, güey. Yo le respondo que yo no soy nadie especial. Soy una mujer nacida en la grieta viva de este país, en un México que se ha ido desangrando por décadas, pero que sigue latiendo con fuerza, como la sangre que no se olvida. Yo pienso que el amor por México no se aprende, se siente, se lleva en las entrañas. Es algo que te atraviesa con una fuerza tan profunda que te marca por siempre. Fíjense que yo crecí entre mujeres de mirada firme, de voces fuertes e inquebrantables, mujeres que no necesitaban explicarme lo que era ser mexicana porque su ejemplo me lo enseñaba a gritos, en silencio, en cada gesto de lucha y de resistencia. No me hablaron de la patria con palabras, pero me enseñaron que se puede pelear y defender con la mirada, con la palabra, con cada paso que no tiembla ni ante la adversidad. Y vivimos mucho de eso. Hablo de política porque para aquellos que quedamos suspendidos entre dos mundos divididos por fronteras invisibles, México no es un lugar. Es una memoria que anda descalza entre nosotros. Nos despierta cada mañana para recordarnos quiénes somos. Aunque muchos de los que viven en los Estados Unidos lo ignoren. Yo hablo de México porque crecí viendo cómo se fragmentaba, pero también cómo se reconstruye. Vi cómo nos quebramos, pero también cómo nos levantamos. Porque aprendí que un país no se hereda, se vive, se defiende, se cuida, se lucha por él con cada respiro, con cada fibra del cuerpo. Amar a México es saber que callarse es permitir que los que nunca han vivido sus dolores sigan escribiendo su historia. Yo no soy nadie especial. Yo solo soy una mexicana que entendió que amar a su patria es defenderla con la mirada, con la palabra, con un paso que no tiembla. Amar a México no es jactarse de él, es vivirla, acompañarla, protegerla, sentirla en cada fibra, aunque duela, aunque sangre, aunque a veces nos pese tanto que parece que no podemos más. Les voy a contar un poquito de mi historia para que me conozcan y puedan entenderme mejor.
Yo nací en Guadalajara, Jalisco, en 1983. Fui muy pobre en México. No hablaba mucho, no porque no tuviera voz, sino porque soy autista. En ese entonces mi madre, ella no lo sabía. No había información, ella no tenía recursos, no había diagnósticos, solo había silencio y observación. Yo miraba, yo escuchaba, yo sentía. Desde muy niña fui capaz de absorber el dolor ajeno y descifrarlo como mapas antiguos marcados por la herida. Yo sé que se suena cursi, pero si tú sientes igual que yo, me vas a entender. Yo no pude ir a la escuela. La pobreza no me lo permitió. Pero la calle me educó, fíjate. Me enseñé a leer el mundo sin libros, a entender miradas, peligros, afectos y verdades que no se dicen en voz alta. Fui una niña que huyó más de una vez. Hay unos pósters por ahí de los niños perdidos en México. Y por eso conocí las redes invisibles de esas calles que me mostraron el alma real de México. La que no sale en discursos ni en estadísticas. Y aún después de todo el abuso que viví, nunca aprendí a odiar a mi patria, como muchos lo hacen al crecer lejos. Yo aprendí todo lo contrario, a amarla más, abrazarla con más fuerza, porque yo entendí algo que muchos no entendieron, que México no es el abuso, México no es la pobreza, México no es el abandono. México es su gente, su memoria, su resistencia. Aprendí a amar a México por todos los niños que hoy siguen ahí. Muchos de ellos también autistas invisibles, sin diagnóstico, sin palabras, pero con mundos enteros por dentro. Por ellos hablo, por ellos no me callo, porque mi amor por México no nace de la comodidad, nace de la herida, de la conciencia y de la promesa de que algún día a ningún niño se le volverá a exigir silencio para sobrevivir. Mi madre, como tantas madres mexicanas, tuvo que tomar la decisión más cruel que yo pienso que cualquier padre o madre tiene que tomar, o tuvo en esos tiempos. Irse al norte, cruzar la frontera, al gabacho, como dicen, a los United States. Nos dejó atrás y me imagino, yo con mi corazón de madre, que quizá lo hizo con la esperanza rota y el corazón entero. Cada hijo donde pudo acomodarse. A mí me tocó un colegio de monjas llamado Francisco Javier Clavijero, un lugar de silencio, de oraciones, de disciplina y de una soledad tan profunda que a veces parecía que el eco respiraba por mí. Ahí aprendí que la ausencia podía ser tan fuerte como la presencia, que la nostalgia podía doler y moldear al mismo tiempo, y que la fuerza no siempre se muestra en los brazos que te abrazan, sino en los que te levantan para seguir caminando sola. En ese colegio, entre rezos y paredes que parecían escuchar cada pensamiento, crecí entendiendo que la vida a veces nos enseña a sobrevivir antes de aprender a vivir. Aprendí a buscar compañía en las sombras, a encontrar consuelo en los libros, en la tierra que había dejado atrás y en los recuerdos que se negaban a desvanecerse. Y ahí, en esa mezcla de vacío y memoria, se fue sembrando en mí un amor silencioso por México, un patriotismo hecho de raíces, de nostalgia, de coraje y de la certeza de que algún día regresaría a recoger cada pedazo de infancia
que la distancia había dejado esparcido. A los 9 años crucé la frontera, pero México cruzó conmigo. Caminé de noche por la puerta trasera, como dicen por ahí, con mi padrastro y un coyote. 2 hombres que apenas conocía. Entré como criminal sobre la tierra que había sido mía, güey. Una tierra que ahora me era negada por una línea invisible. Pero la frontera no podía borrar lo que mi sangre llevaba. Una herencia de tierra, de raíces, de sangre. Y aunque le llaman por otro nombre, esa tierra me reconoció. Me vio, me sostuvo, incluso cuando yo no sabía quién era. Ese día, aunque yo no lo sabía, porque era una niña de 9 años, empezó un viaje silencioso y profundo. Un retorno invisible que me marcaría para siempre. Porque México cruzó conmigo. Mis pies tocaban otra tierra, sí, pero mi corazón permanecía anclado a la patria que no podía olvidar. Era como un hilo invisible que me ataba a lo que soy, a lo que nunca me podrán quitar. Mi país, mi historia, mi sangre, mi memoria. En los Estados Unidos descubrí un silencio distinto al convento. Más profundo que el del colegio de monjas, porque las voces que me rodeaban ahora hablaban otro idioma. Soñaban en otro idioma. Aprendí a afinar esos poderes mágicos que yo les llamo, a escuchar con los ojos, a leer con el corazón, a encontrar sentido en gestos que no necesitaban traducción. Ese silencio también me enseñó la diferencia entre estar sola y sentirse sola, porque hay una diferencia muy grande. Podía estar rodeada de mucha gente y aún así extrañar la tierra que me vio nacer. Los aromas, el polvo que se te pega a la piel, las risas que sobrevivían la tristeza. Y en ese aprendizaje, mi amor por México se volvió más urgente. Que me hacía hablar de mi patria con la certeza de que, aunque lejos, su voz siempre estaba dentro de mí. Y yo sé que se suena cursi, pero es la verdad. A mí me tomó mucho tiempo, para aprender a descifrar ese nuevo idioma. Pero cuando finalmente pude comprenderlo, les juro que llegué a desear no haberlo entendido nunca. Porque antes, en mi inocencia, los murmullos y los susurros eran solo eso, sonidos así lejanos. Pero en cuanto el inglés se abrió, cuando abrió paso en mi mente, las palabras empezaron a clavarse como piedras. Por primera vez escuché la palabra wetback, beaner. Esas frases racistas que antes yo pasaba de largo. Esas mismas palabras, esas mismas frases, de pronto se volvieron flechas que sabía que venía directo a mí. Aprendí a escuchar lo que no se decía, a sentir las conversaciones que se cortaban cuando entraba a un cuarto. Esas miradas que evitaban la mía como si mi presencia les incomodara, güey. Como que si mi existencia fuera una interrupción. Excuse me. Y entonces vino una de las lecciones más duras. Aprender a pronunciar mi nombre de una forma en mi casa y de otra forma en público, para no molestar. Un nombre dividido, una identidad partida en dos, para que los demás se sintieran cómodos. Ya no era Brenda Zavala, era Brenda Zavala. Hasta el día de hoy no lo puedo pronunciar. Y lo peor, lo más triste, lo que todavía arde cuando lo recuerdo,
es que aprendí a ignorarlo. Aprendí a aceptarlo. Y aunque pasaron los años, yo nunca pude ondear esa bandera estadounidense. Nunca me sentí parte de esa esencia, no porque odiara al país, yo no odio al país de los Estados Unidos, sino porque mi alma simplemente no encajaba. Mi corazón seguía latiendo al ritmo de otra tierra, y no eran los Estados Unidos, cantando con voces que nadie escuchaba, recordando aromas que no existían ahí, colores que no tenían nombre en los mapas que me rodeaban. Podía aprender sus palabras, sus costumbres, hasta imitar sus gestos, pero todo eso se sentía como un disfraz, güey. Y mientras otros migrantes, otros amigos, otras personas adultas que yo conocía, estaban tan ansiosos por encajar, celebraban esa patria con orgullo. Yo sentía como un vacío silencioso, un reconocimiento de que mi lealtad, mi amor, mi devoción pertenecía a otra bandera. Y yo nunca le pude poner los cuernos a mi bandera mexicana. Allá en los Estados Unidos, en los United, en el Gabacho, nuestra cultura destaca, sí, destaca. Pero se siente como un disfraz incompleto, como diluido para paladares sensibles. Las tradiciones mexicanas en los Estados Unidos se vuelven como mercancía, como una versión empacada de lo que somos, un folclore sin raíz, una tradición sin tierra, orgullo sin memoria. Allá en los Estados Unidos nuestro idioma se quiebra para complacer, para no incomodar, para no sonar demasiado mexicano. Y aparecen ahí esas frases que duelen más que un golpe, güey. Parquéate en el parqueadero. Ay, un español infectado, desfigurado, convertido en ese eco triste que llaman el no sabo. Y la historia, ay no, la historia incompleta en 2 idiomas, güey. En inglés porque no me quiere reconocer y en español porque lleva siglos luchando. Luchando por no soltarme, por no perderse entre fronteras, entre documentos, entre silencios. Y aún así, la historia me perseguía, me buscaba, me llamaba desde el rincón que yo nunca olvidé, como un eco. En español, no en inglés. Yo miraba a mi alrededor y miraba como muchos mexicanos cruzaban la frontera y querían olvidar para encajar, para que el mundo los vea normales, en un país que nunca los abrazó. Muchos de ellos no recuerdan la mera neta porque nadie les enseñó, porque nadie les habló de la sangre que corre en sus venas, de la memoria que los sostiene, y eso es una tristeza fatal. Verlo frente de ti, mexicanos ondeando una bandera mexicana, escuchando música mexicana, comiendo música mexicana, pero no conocen nada de su historia. Y mucho menos de la estadounidense si nacieron allá. No conocen ni la historia ni de allá ni de acá, güey. Y muchos más, los que sí tuvieron el privilegio de crecer en México, no aprecian nuestra historia milenaria, nuestra raíz profunda. Y se arrodillan ante el imperio yanqui como si olvidar su origen fuera la única forma de sobrevivir. Y lo hacen con orgullo. Ellos se les olvida decir estaciónate en el estacionamiento. Te miran a los ojos, güey, y te dicen parquéate en el parqueadero. ¿Perdón? Y lo dicen así como con un sentimiento de pertenencia, como que ya lo logramos, ya estamos en los Uniteds ganando dólar, no sabiendo que el español, aunque también sea un idioma colonizador, tan siquiera es como una cadena que nos une a todos. Y lo distorsionan tan feo. Pero yo sí extendía la mano hacia atrás, hacia mis raíces, hacia mi cultura, hacia mi historia, hacia mis tradiciones, hacia mi México, con toda mi alma, con cada fibra de mi ser. Y hoy pues intento retomar una historia que fue arrancada por una inmigración forzada,
Primero por los gobiernos corruptos y luego por intervenciones estadounidenses que nos quisieron arrebatar futuro, tierra, identidad, y aún así México sigue latiendo en mí. México vive en mis recuerdos, en mi acento, en mis heridas, en mis sueños, en mi nostalgia, en mi rabia, pero sobre todo en mi esperanza. Y por eso hablo, por eso levanto la voz, por eso hoy hago este podcast, porque México late más fuerte en mí que nunca. Late cuando hablo, cuando respiro, cuando escribo, cuando cocino, cuando huelo la tierra mojada, cuando veo ondear mi bandera. Late porque no importa que crucé la frontera, México nunca cruzó fuera de mí. Porque aunque me fui muy lejos y aunque intentaron moldearme, programarme, yo sigo aferrada a mi patria. Y lo digo con mucho orgullo. Con un amor que ni la distancia, ni el tiempo, ni el exilio ha podido romper. Y por eso hablo de política. Y por eso hago este podcast. Porque yo no solo recuerdo a México. Yo lo cargo, lo cuido, lo reclamo, lo sueño. Y el día que yo deje de hablar, México seguirá hablando dentro de mí. Y después de hablar de quién soy yo, que nadie me lo preguntó, pero yo se los dije de todas maneras, y de hablar de esa niña pobre, de esa mujer que nunca soltó a México, viene una pregunta que todo el mundo me hace. ¿Qué es el patriotismo para ti? Y te digo la verdad, para mí el patriotismo no es un discurso ni una bandera que solo se saca en septiembre, ni un himno que se canta sin sentir. Para mí el patriotismo es más profundo, más agudo, más sagrado. El patriotismo es saber que soy parte de un pueblo que ha resistido más de 500 años de golpes y aún sigue caminando. Es mirar hacia atrás y ver a los que dieron su vida por esta tierra sin esperar monumentos, ni homenajes, ni que nadie visitara su tumba. A mí no me duele que nadie visite la mía cuando me muera, ¿eh? No me duele que nadie sepa mi nombre. Yo vengo de una tradición de millones de mexicanos anónimos que sostuvieron ese país sobre sus hombros sin que la historia los mencionara nunca. No había TikTok, no había Facebook, no había podcast, solamente un montón de mexicanos y mexicanas aguerridos que salieron a las calles a luchar por su país. No porque nadie los mandó, no porque nadie les dijo, porque les dio la regalada gana. Para mí, el patriotismo es eso, ser parte de esa columna vertebral silenciosa que ha cargado a México generaciones tras generación tras generación. Es pensar en los que defendieron a Tenochtitlán, aún sabiendo que iban a caer. En los pueblos que se escondieron en las montañas para seguir hablando su lengua, aunque les costara la vida, y por eso hasta el día de hoy sobreviven. En las abuelas del Porfiriato, que rezaron en secreto por un México libre, cuando la libertad era apenas un rumor. En los campesinos, que siguieron a Zapata sin esperar nada a cambio, solo justicia. No había promesas, no había sándwiches, no había nada, güey. Un tutsi o como le digan ustedes, que daba el PRI. Yo siento que soy heredera de todos ellos y ellas. Fíjate que tú también, por eso estás aquí. Yo sí digo que yo sí estoy dispuesta a morir por mi patria y no son palabras vacías. Si me lo pidieran, lo haría. Porque yo no hablo de un patriotismo suave, cómodo, para likes, de moda, decorativo, como un disfraz que se pone la gente, ¿verdad? Cuando les conviene son mexicanos y sacan su banda y sus mariachi, su chela y su carne asada, ni siquiera saben. Hablo del patriotismo que nace del dolor, de la memoria, de la rabia,
pero también de la esperanza y del amor profundo por un pueblo que siempre, 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 siempre ha dado más de lo que recibe. Incluso hoy, cuando los Estados Unidos ataca tan severamente a los mexicanos en los Estados Unidos, ¿y qué hace México? Manda a los topos a ayudar. ¿Y qué hace el mexicano? Extiende la mano. Dicen que el mexicano no recibe estampillas en los Estados Unidos, pero si toca su puerta, te da de comer. El mexicano no tiene derecho a ir a un hospital y recibir servicios médicos, pero si vas a su casa herido, te da para que vayas al doctor, güey. Hablo del patriotismo que se siente en los huesos de esos mexicanos, en los huesos de los mexicanos que están hoy en México y que estamos peleando con uñas y dientes para decirle bye bye, chinga tu madre, al PRI y al PAN. Ese que te recuerda que aunque hayas vivido lejos como yo, aunque hayas tenido otro pasaporte, que yo no lo tengo, yo nunca me hice ciudadana estadounidense. Yo pensaba, le estoy poniendo los cuernos a México. Para mí mi ciudadanía mexicana es sagrada. Es sagrada y yo no la cambio por nada. Aunque hayas aprendido a traducir tu propia historia, güey, porque los europeos americanos la escriben por ti. Sigues siendo mexicano, mexicana hasta el alma. Para mí el patriotismo es aceptar que tal vez no veré el México que sueño, pero aún así lucho para que otros sí lo vean. Es sembrar sabiendo que quizás yo no voy a cosechar, pero mis hijos, mis nietos y los hijos de la gente que nunca sabrá mi nombre ni podrán cosechar un país más digno. Ellos sí lo van a hacer. Aunque ni siquiera vean una foto mía, güey, aunque nunca me reconozcan en los libros. Eso es lo que me impulsa. Porque yo no necesito reconocimiento, yo no necesito aplausos, no necesito flores en una tumba, yo ya no voy a estar ahí, ¿para qué me llevan flores? Y nadie me trae cuando estoy viva, güey. Con que México viva, yo ya gané. Con que México gane, ganamos todos. Con que México sea libre, todos seremos libres. Con que el futuro respire mejor que yo, vale la pena cada sacrificio. Eso es el patriotismo para mí. Dar sin esperar absolutamente nada. Luchar sin testigos, sin ninguno. Y amar a México incluso cuando México duele. Porque yo no vine a ser recordada. Yo vine a dejar este país mejor que lo encontré. Y aunque nadie nunca diga mi nombre, en México sí va a recordar que lo hicimos. Y mis hijos lo van a vivir, y mis nietos los van a vivir, y mis bisnietos lo van a vivir. Aunque algún día pasen por esa tumba fría y ni siquiera recuerden por qué van ahí, güey. O sea, el abuelo nos dijo que tenemos que venir a poner flores, güey, pero ¿quién es esta vieja? Pero bueno, ya no se las voy a alargar, mis caperucitas rojas. Aquí los espero mañana, porque vamos a hablar del despertar de México. Porque es algo que yo estoy viendo y que me gusta mucho verlo. Estoy viendo un México que se está levantando, a mexicanos que se están despertando, a mexicanos, una juventud que viene con toda la rabia, con toda el alma, con todo el coraje acumulado por siglos, güey, que vienen a luchar por su México, por su futuro. Porque ahora nadie se los va a robar, es de ellos, les pertenece. Y no están dispuestos a regalárselo a nadie por una dispensa y un voto. No están dispuestos a hacer lo que nuestros abuelos hicieron, a lo que incluso algunos de nuestros padres hicieron. Ellos están dispuestos a luchar en contra de quien sea, incluso en contra de ti y de mí, por proteger su futuro. Y eso a mí me llena de mucha emoción, me llena de mucho orgullo de ser parte de una generación que le toca vivir eso. En todo su esplendor, en todas las redes sociales, en todos los videos, en todo donde existen estos jóvenes. Vivirlo, sentirlo, escucharlo.
llorar con ellos, gritar con ellos, de ver abuelos que ya no se mueren olvidados por un sistema, que viven una vida más digna porque les llega su ayuda, que viven un poquito mejor, de madres que reciben ayuda, de jóvenes que reciben becas, que ya ese sueño puede ser alcanzable, solo si ellos le echan ganas. Eso es el único ingrediente que se les pide, échale ganas, porque ya está en ti, la ayuda está ahí, si estás dispuesto a extender la mano, recibirla y aprovecharte de todo lo que se te da. Y eso me gusta mucho porque eso significa que entre más espacios existan en donde los jóvenes mexicanos puedan obtener una educación, un trabajo, una vida digna, un salario digno, hay menos oportunidades para que la maña venga y nos los arrebate. Hay menos oportunidades de encontrarlos en una bolsa negra o quizás nunca encontrarlos. Y esa es la esperanza de la que yo hablo. Eso es lo que me mueve a mí. Y yo veo que en las redes sociales existen muchos mexicanos que eso no les mueve, son envidiosos, piensan en ellos. Si yo no lo viví, tú tampoco. Si no me tocó a mí, pues a ti tampoco. O a personas que ya reciben sus necesidades básicas, que ya tienen todo, y que se atreven a decir que este gobierno no está funcionando simple y sencillamente porque ellos no ven un cambio. Güey, tú ya tienes tus necesidades básicas. You met them already. Tú no necesitas más. Espérate tu turno, güey, porque como dijo AMLO, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Y como dice la presidenta, la dama, la PhD, Claudia Sheinbaum, primero tenemos que levantar esa base de la pirámide. Y ellos son los pobres, nuestros indígenas, nuestros afromexicanos. Y eso a mí sí me llena de orgullo. Porque esta generación, quiéranlo o no, para la oposición, nos va a tocar ver un México más justo, levantado, triunfando. Bueno, mis chavos, ahí nos vemos mañana. Que tengan buen día.